Ahora vamos a hablar de lo que es la magnetoterapia. La magnetoterapia se denomina el tratamiento mediante campos magnéticos. Se puede diferenciar la aplicación en campos magnéticos producidos mediante corriente eléctrica, que es la electromagnetoterapia, y los campos magnéticos obtenidos mediante imanes, que generan campos estáticos. ¿Sí? Van a encontrarlos como imanterapia o magnetoterapia. Inclusive en los trabajos o en los papers de investigación, lo que la diferencia son campos electromagnéticos, es lo que usamos terapéuticamente nosotros los kinesiólogos, y van a ver que hay veces que habla de magnetoterapia y en realidad está hablando de lo que son los imanes que generan un campo magnético fijo, estático, ¿sí? Y no lo encuentra como imanterapia. Por eso es conveniente leer todo y así entender de cuál campo magnético está hablando. Pero normalmente van a encontrar en los papers serios, los van a encontrar con la sigla de PEMF, ¿sí? Que corresponden a las siglas en inglés de campos electromagnéticos pulsados. Los campos magnéticos aplicados a la medicina son de baja frecuencia y de alta intensidad, hasta 200 Gauss o 20 militesla. ¿Por qué? Porque internacionalmente la medida que se está utilizando en estos campos electromagnéticos terapéuticos es el Tesla. Entonces van a encontrarlo como militesla. En este caso 20 militeslas es equivalente a 200 Gauss. En un poco de historia, en 1600 el médico inglés William Hilbert, en su obra de Magnet, considera la Tierra como un enorme imán, lo que explicaba la orientación de la aguja magnética en sentido de los meridianos. La utilización de la imanterapia es discontinua, pero en el siglo XVIII Mesmer la fundamenta y aplica con gran éxito antes de establecer la teoría del magnetismo animal. En el siglo XIX el estudio de las corrientes alternas conduce al descubrimiento de la producción a partir de ellas del campo electromagnético. Los trabajos de Faraday, Maxwell y Gauss establecen las bases teóricas de las aplicaciones prácticas, industriales y médicas. A principios del siglo destaca el interés por el efecto de los campos magnéticos sobre el organismo humano. Barnotty, en Estados Unidos, inicia una serie de recopilaciones de trabajo sobre el efecto biológico de los campos magnéticos. La NASA tiene un interés especial en el tema, por lo que propicia numerosas investigaciones, y en distintos países, en especial en Alemania e Italia, se destaca el interés por la aplicación terapéutica de la magnetoterapia. La NASA, en este caso, se interesa, ¿por qué? Porque notaba que sus astronautas, cuando volvían con gran descalcificación a nivel ósea. Entonces lo empieza a relacionar con la falta de la gravedad y la presencia de campos magnéticos. El campo magnético se establece entre un polo norte y un polo sur, ¿sí? En forma de líneas de campo que circulan de sur a norte. Y la intensidad del campo magnético se mide en Oersted. Estamos hablando de la intensidad de los campos magnéticos, no de los campos electromagnéticos, que es en Gauss o Tesla, ¿sí? Estamos hablando de los naturales en Oersted. El campo magnético no afecta por igual a diferentes sustancias, por eso se denomina inducción magnética, ¿sí? La relación entre ambas magnitudes es igual a lo que es la inducción magnética igual a la constante, que es la permeabilidad magnética, por la intensidad que no está. Dentro de lo que presenta las características de diferentes sustancias, hay tres tipos de sustancias, ¿sí? Diamagnéticas, paramagnéticas y ferromagnéticas. Las diamagnéticas son directamente repelidas por los campos magnéticos, ¿sí? Son expulsados, y entonces se dice que tienen permeabilidad magnética negativa. Las paramagnéticas tienen la capacidad de ser atraídos en igual intensidad al campo magnético. Entonces se habla de una permeabilidad magnética igual a 1. Y las ferromagnéticas, que son atraídas con gran intensidad por los campos magnéticos, y que dentro de estos materiales el más conocido es el hierro. Si bien el organismo en su conjunto se dice que se comporta como un material paramagnético, hace que su inducción es prácticamente igual numéricamente a la intensidad del campo magnético, en el organismo también, no obstante, encontramos ciertos tejidos, ciertos componentes en los cuales hay algunos que son diamagnéticos y otros que son ferromagnéticos. En la actualidad la frecuencia empleada en la producción es de 1 a 100 Hz,
considerada baja frecuencia si nos remontamos a los primeros videos donde hablábamos de la clasificación de las corrientes. De 1 a 100 Hz es baja frecuencia y una potencia de hasta 200 Gauss o 20 militesla. Se habla de una alta potencia o alta intensidad si tenemos en cuenta que el campo magnético terrestre es de 0,25 a 0,65 Gauss, ¿sí? Cerca de unas 100 veces lo que es la superficie terrestre. Dentro de los efectos biológicos tenemos la capacidad de desviación de partículas con cargas eléctricas en movimiento, producción de corrientes inducidas intra y extracelulares, efecto piezoeléctrico sobre hueso y colágeno, aumento de la solubilidad de distintas sustancias en agua, influencia de la actividad enzimática y aumenta la efectividad de la cadena respiratoria. A nivel celular hay un estímulo general al metabolismo celular y una normalización del potencial de membrana alterado. Vamos a detenernos más adelante en los efectos en los cuales produce la desviación de las partículas. A nivel de órganos y sistemas, produce una relajación muscular, que dicen los campos magnéticos tienen un importante efecto de relajación muscular sobre la fibra lisa y la estriada, que se considera debido a la disminución del tono simpático. Hay una vasodilatación por el mismo mecanismo de relajación muscular, en este caso sobre la capa muscular lisa periarterial, y la magnetoterapia produce una importante vasodilatación demostrable por termografía, con dos consecuencias. Por una parte, la hiperemia de la zona tratada, y por otra, si se tratan zonas amplias del organismo, una hipotensión más o menos importante. La hiperemia local tiene los siguientes efectos. Efecto trófico, o sea, quiero que quede claro esto. La hiperemia local es lo que produce toda hiperemia, sea por el agente que sea por el agente térmico o en este caso un agente magnético. Los dos llegan al mismo final con una hiperemia local. Esta hiperemia local es lo que logra el efecto trófico por mayor aporte de nutrientes en la zona, efecto antiinflamatorio, por mayor aporte de elementos de defensa bioquímicos o formes, ¿sí? Efecto de regulación circulatoria, tanto por producir vasodilatación arterial en angioespasmos y en enfermedad de Raynaud, como estimula el retorno venoso. Cuando hablamos del efecto piezoeléctrico, se considera que el hueso dirige su forma y estructura en base a descargas eléctricas que crean un ambiente de electronegatividad o electropositividad cuando se deforma de tal manera que en la concavidad aparecen las negativas y en la convexidad las positivas, ¿sí? A ver, que quede claro, el hueso genera cargas eléctricas en estos desplazamientos o en estos movimientos, ¿sí? En estas deformaciones mecánicas que sufre el hueso, genera del lado de la concavidad una electronegatividad y del lado de la convexidad una electropositividad, ¿sí? Va quedando claro que esos movimientos de deformaciones óseas generan cargas eléctricas. Donde haya una mayor concentración de cargas negativas va a generar una proliferación de hueso, y en donde haya mayor cargas positivas una resorción ósea, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el campo magnético? El campo magnético lo que hace es imitar ese proceso de deformación, y a través de este proceso de deformación es lo que estimula la remodelación ósea y la formación del callo, que dice que se le atribuye al magnetismo un efecto de regeneración ósea cuando se consigue suficiente electronegatividad en las proximidades de una zona afectada por retardo de consolidación ósea. Basándose en el efecto Hall, se aplicarían dos bobinas polarizadas en forma tal que el polo norte consiga la electronegatividad suficiente para acelerar el crecimiento del callo, ¿sí? Teniendo en cuenta que nosotros trabajamos con campos electromagnéticos donde la presencia del polo sur y el polo norte alternan con la frecuencia de la corriente, entonces, ¿qué es lo que va a generar? Que en un momento de concavidad haya carga negativa, pero ese lugar donde era cóncavo va a pasar a ser convexo y va a generar positividad. Esto me va a asegurar que haya una formación de callo óseo y no una acumulación de tejido o de partículas de calcio de un solo lado, si en caso de que el campo magnético sea fijo, ¿sí? Sino siempre sería negativo de un solo lado y positivo del otro. Por un lado estoy regenerando hueso y por el otro lado estoy
desgastando, o estoy en un proceso de resorción. Al presentar un campo electromagnético alterno, ¿sí? Hace que estos campos norte y sur sean variables y hace que haya remodelación y resorción de un lado y del otro en la misma manera. El efecto Hall es la capacidad que tiene los campos magnéticos de desplazar toda partícula que tenga una carga eléctrica, ¿sí? Si una corriente eléctrica fluye a través de un conductor situado en un campo magnético, este campo ejerce una fuerza transversal sobre los portadores de cargas móviles que tienden a empujarlas hacia el lado del conductor. Hay un desplazamiento de norte a sur de las cargas eléctricas. Las técnicas de aplicación son con equipo generador de corriente aplicada a bobinas o solenoides. ¿Sí? Las bobinas son lo que vemos a la derecha, son campos puntuales y se colocan en la zona puntual donde se va a tratar. Los campos envolventes o solenoides son campos donde se colocan normalmente los miembros. Hay camillas en las cuales este solenoide incluye en regiones corporales. ¿Sí? Que dice la camilla con un solenoide grande diseñada de tal forma que permite el deslizamiento a distintos niveles y barridos del solenoide. Tenemos los equipos generadores de ondas alternas que producen una agitación iónica y una reactivación metabólica. Se utilizan mayormente en procesos de tipo reumáticos crónicos, contracturas musculares, aumento de oxígeno en la zona. Equipos generadores de campos continuos con polaridad magnética se utilizarían para efectos antiinflamatorios o reactivadores locales del trofismo en procesos crónicos. Norte, procesos agudos; sur, procesos crónicos. Vuelvo a decirles, estamos hablando de campos estáticos, ¿sí? Los que nosotros utilizamos son los alternos. Entonces, donde teníamos norte, tenemos sur y vuelve a ser norte y sur, norte y sur. A eso se refiere, ¿sí? Esto en campos estáticos no son los que utilizamos. Equipos generadores de ondas pulsantes sin alternancia en su polaridad mantienen la misma polaridad al mismo lado de la bobina. Más utilizado por sus efectos regeneradores de calcio para los retardos de consolidación. El norte consigue electronegatividad y recalcificación ósea. El sur provoca electropositividad y destrucción ósea. Ahora, no es por cuestionar estos puntos, pero es para que simplemente lo piensen, lo razonen un poco. Con este último punto principalmente, que habla de equipos generadores de ondas pulsantes sin alternancia en su polaridad. Que dice, pulsante, ¿por qué? Porque hay pausas entre las emisiones de campos magnéticos. Que son fijos, mantienen la misma polaridad al mismo lado de la bobina. Y son más utilizados por sus efectos regeneradores de calcio. Ahora tengan en cuenta una fractura. Supongamos que utilizamos este campo magnético y tenemos una fractura y hablamos de lo que hablábamos recién. Vamos a tener, si el campo es fijo, o sea que el norte va a estar siempre del mismo lado y va a conseguir la electronegatividad, ¿sí? O una recalcificación ósea. Y el sur va a producir una electropositividad con destrucción ósea. O sea, si yo tengo de un lado el norte y del otro lado el sur, voy a generar un hueso curvo. ¿Por qué? Porque el calcio óseo o la acumulación de calcio se va a concentrar en los campos del lado norte, donde hay una electronegatividad, y del lado sur se va a producir una resorción o un desgaste óseo. O sea, no tiene, digamos, si bien tiene una explicación, no tiene el efecto terapéutico que nosotros deseamos ante una fractura, que es una resorción ósea pareja. O sea, no lo conseguiríamos con campos fijos. Para aplicar el tratamiento basta localizar la zona que hay que tratar en el interior del cilindro y aplicar la frecuencia y la intensidad prescriptas. Durante el tiempo indicado generalmente se trabaja entre 15 a 30 minutos en las aplicaciones localizadas y 30 a 60 minutos cuando se realiza sobre más de una zona o en aplicaciones generalizadas. Sugerencia, si bien vuelvo a decirles, estos son todos textos, pero sugerencia ya a nivel práctico, el tiempo estimado de tratamiento son 30 minutos, porque ha quedado demostrado que superado inclusive los 30-40 minutos de aplicación, el efecto ya no se modifica. El que se ha logrado los 30 minutos con 60 minutos, 3 horas, no es mejor ni mayor a los 30 minutos. Entonces el 30 minutos es suficiente.
Las sesiones suelen ser diarias y su número es muy variable, pocas sesiones para los procesos agudos y subagudos y hasta 20 sesiones o más para los procesos crónicos en artrosis o osteoporosis. Como siempre les digo, lo que son las indicaciones están de la mano de los efectos fisiológicos y las contraindicaciones. No aplicar en mujeres embarazadas sobre la zona grávida, ¿sí? No aplicar en trayecto cardíaco de pacientes con cardiopatías. Discutible porque hay muchos estudios, no digo que no esté bien o que no sea una contraindicación, pero es discutible porque hay muchos estudios de investigación en los cuales los beneficia en vez de perjudicar. No aplicar en pacientes con marcapasos, sí, porque es probable que modifiquen el ritmo del equipo del paciente. Evitar lo posible el sistema nervioso central, otra cuestión discutible. No aplicar en procesos cancerígenos. Una aclaración, cuando digo que es discutible, lo interesante o lo ideal sería que ustedes averigüen por qué es discutible, ¿sí? Con búsqueda de papers o trabajos de investigación, pero no para quedar bien ni con el docente ni con la materia, simplemente para incentivar un poco la curiosidad, o sea, de cómo los textos muchas veces repiten cosas que vienen siendo escritos en otros textos sin ser evaluados, sin ser investigados. Entonces, como le decía, evitar en lo posible el sistema nervioso central es cuestionable. No aplicar en procesos cancerígenos, totalmente cuestionable. Hemorragias o heridas hemorrágicas por la posibilidad de agravamiento de la hemorragia, advertencia en la mujer con la menstruación en aplicaciones abdominales. Sí, hay que tener en cuenta. Anemia severa, en este caso el organismo no se encuentra en condiciones de responder a la demanda de oxígeno que se presentará inmediatamente después de la aplicación. A ver, si tenemos una anemia severa, nos vamos a perjudicar. Me parece que directamente el paciente no va a lograr el efecto deseado. ¿Por qué? Porque le estamos pidiendo que le lleve oxígeno a un lugar de su cuerpo que no tiene. O sea, no tiene el oxígeno. A lo sumo no lo va a lograr. Pero no es que le va a quitar oxígeno a otras regiones del cuerpo para llevársela a ese punto donde es estimulado por los campos magnéticos. Enfermedades virales, micosis, que se encuentran en peligro de diseminación. Hay que evaluar cuál es la fisiología de los virus y los hongos para ver si nosotros lo logramos con el mismo campo magnético a que esto se acelere. Bueno, aquí terminamos con los campos magnéticos y como siempre les pido tengan en consideración el tema de ampliar todos los temas con los textos de sugerencia.